Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una nueva semana en la que proseguimos en el estudio del libro de Levítico, un libro que para todos ha venido a hacer una revelación de esa santidad y esa pureza que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que le sirvamos con corazones sinceros, que seamos de corazones puros, de manos limpias delante de Él. Y en Levítico 8 se refiere acerca de las instrucciones para los sacerdotes. Hemos visto desde Levítico 1 hasta el 7 los diferentes tipos de ofrenda que el Señor estaba requiriendo de su pueblo, pero estas ofrendas estaban enfocadas a una cosa en particular, y era la santidad de su pueblo para que tuvieran cercanía con el Señor, para que pudieran estar en esa sintonía perfecta y poder recibir de parte del Señor las instrucciones precisas que les darían una orientación sobre el camino a recorrer. A lo largo de la palabra que hemos estudiado, podemos ver ese deseo de Dios de permanecer de cerca de Él, de permanecer en intimidad con Él. Y este libro, Levítico, lo enfatiza aún más, porque cada uno de los rituales y de sacrificios, el fin es ese. Son medios para que el fin pueda ser alcanzado. El fin es estar en esa intimidad con el Señor, que no exista nada que nos separe de Él, que no exista un horrendo y horrible pecado que nos haga estar distante de nuestro Padre, sino que nuestro corazón pueda estar conectado al corazón de Dios siempre. Y en Levítico 8 trata sobre las instrucciones de los sacerdotes. Recordemos en Éxodo 19:6 que el Señor a través de Moisés habló al pueblo y le dijo: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, el plan de Dios es que el pueblo de Israel fuera un pueblo que ejerciera el sacerdocio, que fueran esas personas que pudiesen escuchar de parte del Señor y que pudiesen hablar a otros pueblos, a otras naciones y poder dar testimonio de este Dios amoroso, de este Dios único, de este Dios creador de todo el universo, y que pudiesen dar testimonio del plan de Dios para la humanidad. Sin embargo, por el pecado y por la rebeldía del corazón, no fue posible que toda persona fuese un sacerdote. Por tanto, el Señor ideó este plan en que apartó a una tribu de este pueblo, que es la tribu de Leví, para que fuese dedicada al servicio de Dios. Pero en este momento, Aarón y sus hijos eran los que podían ejercer la responsabilidad de realizar los sacrificios como sacerdotes. Por tanto, necesitaban ser separados y purificados de una manera especial. Tenían que dedicarse a sí mismos primero, a Dios, antes de poder ayudar al pueblo a ser purificados. Para este fin es que se realiza una hermosa y significativa ceremonia de ordenación, y esto es lo que nosotros podemos atestiguar en Levítico 8. Es esa ceremonia hermosísima, especial. Y ¿saben qué? Esta ceremonia no está lejos de lo que el Señor espera de nosotros. Esta ceremonia, a todas luces, apunta a esa santidad y esa purificación de los sacerdotes antes de poder venir y ejercer esta labor para el pueblo. Y cada uno de nosotros recordemos lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros, hablando ya
a cada uno de nosotros: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, mis amados hermanos y hermanas, somos sacerdotes. El Señor nos ha dado ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de ser pueblo de Él, de ser un linaje escogido, de ser esa nación santa, un pueblo que no solo de boca podamos hablar de cómo el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino que nosotros mismos, con nuestro testimonio, dar ese resplandor de esa luz admirable a la que hemos sido llamados. Así que pongamos atención de cuál era esta ceremonia de ordenación, porque aun y cuando nosotros no debemos de realizar, no es necesario que realicemos todo este ritual y este sacrificio, porque Cristo ya lo hizo por nosotros y nosotros ya como sacerdotes tenemos acceso a nuestro Padre. Pero es importante que cada mañana nosotros estemos conscientes de este proceso de santidad en el que debemos de permanecer día a día. Y así como estos sacerdotes eran lavados con agua y eran vestidos con vestiduras especiales para la responsabilidad que les correspondía, nosotros debemos saber que también tenemos vestiduras nuevas y que debemos portarlas con dignidad, y que esas vestiduras que nos han sido asignadas por Cristo Jesús, por ese intercambio que hubo en la cruz de nuestros pecados, por su justicia, nosotros debemos de portarlas y no desecharlas. El libro de Efesios 4:22 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos mismos principios de justicia, que significa rectitud delante de Dios, y de santidad, que significa apartados para Dios, son aplicables a nosotros el día de hoy. Así que esto se vuelve vigente. Y por eso es que es tan hermoso poder leer la palabra, interpretarla y aplicarla de acuerdo a nuestra realidad actual. La palabra de Dios es siempre vigente. Así que las indicaciones de parte de Dios es que Moisés debía acercarse a Aarón y a sus hijos y lavarlos con agua, y luego vestirlos. Poner primero a Aarón la túnica, ceñirle con el cinto, ponerle luego el manto, ponerle sobre ese manto el efod, que ya nosotros aprendimos acerca de estas vestiduras en el libro de Éxodo, y dice que luego lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, y por encima le puso el pectoral. Recordemos que este pectoral llevaba allí las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, y luego tenía como un depósito en el cual se introducían el Urim y el Tumim. Recordemos que el Urim y el Tumim eran unas piedras preciosas planas que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sacerdote los guardaba en ese compartimiento o en ese depósito. No se sabe exactamente cómo se utilizaban, pero guiaban al sacerdote ante alguna duda que tuviese
y la que hubiese orado por ella y no tuviese claro la respuesta de Dios, entonces estas piedras preciosas, si era una o la otra, significaban sí o no. No se sabe exactamente si era que había que arrojar las dos piedras y por un lado, si las dos salían por una cara significaba sí y si salían las dos por otra cara significaba no, o si una de las piedras significaba sí y la otra no, y la que sacase esa era la respuesta de Dios. Realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que era una guía directa de parte de Dios que les mostraba el camino que debían tomar ante alguna situación que tuviesen duda. Así que estaba allí cerca de su corazón esa respuesta de Dios. Y es cierto, hoy en día no tenemos que consultar a nada, a algún amuleto o a ninguna situación parecida para poder conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nosotros la vamos a conocer aquí adentro. Su Espíritu mora dentro de nosotros, así que nosotros podemos tener la certeza de la voluntad del Señor, teniendo esa comunión íntima con Él, y vamos a sentir paz ante una situación o ante otra y saber que Dios es quien nos va a dirigir. Después se colocó una mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente se puso una lámina de oro que era una diadema santa con la escritura santidad a Jehová. Luego Moisés ungía todo el tabernáculo, todas las cosas, y finalmente derramaba aceite sobre la cabeza del sacerdote, en este caso de Aarón. De igual manera lo hizo Moisés con los hijos de Aarón, y les vistió de las túnicas, les ciñó los cintos, les ajustó las tiaras, como Jehová había mandado. Seguidamente ya ellos con esas vestiduras se procedía al sacrificio. Primero era el sacrificio de expiación, para el cual había que traer un becerro. Y Aarón y los hijos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro como una señal que este becerro estaba tomando el lugar de ellos, como una transferencia de sus pecados. Y de esta manera, la expiación o el cubrir estos pecados por medio de la sangre iba a recaer sobre ellos. Así que el becerro fue degollado, Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar la sangre. Recordemos que estos cuernos, el significado es la autoridad y el poder de Dios. Así que esta sangre venía a ser colocada sobre esa autoridad de Dios, dando a entender que por medio de la autoridad de Dios, esta sangre validaba ese precio por expiación, por cubrir el pecado de Aarón y de sus hijos. Luego esta sangre fue vertida sobre el pie del altar y de esta manera la relación del sacerdote con Dios era restablecida. Había una reconciliación. Seguidamente se tomaba la grosura de los intestinos, del hígado y de los riñones y se hacía arder esta grosura como una ofrenda para Dios. Recordemos que este era el procedimiento que había establecido el Señor para la expiación, para el perdón de los pecados. Eso lo vimos en Levítico 4. Y la piel, la carne y su estiércol, esto debía ser quemado fuera del campamento. Esta era parte de las ordenanzas y de las instrucciones que Dios ya había dado a Moisés, y ahora lo vemos en acción. Recordemos que Levítico 8 son las instrucciones para la santidad y purificación de los sacerdotes. Luego, después del sacrificio de este becerro para expiación, se traía un carnero. Este era para holocausto.
Recordemos que el holocausto se hacía como una manera de indicar esa consagración total a Dios. Así que igualmente se ponen las manos sobre la cabeza del carnero, se degolla el carnero y Moisés rocía la sangre sobre el altar y corta el carnero en pedazos. Moisés hace arder la cabeza, los trozos y la grosura. Recordemos que en este caso, en la ofrenda del holocausto, se quema todo sobre el altar. Y esto viene a ser una ofrenda de olor grato, una ofrenda encendida para Jehová. Y es todo. Nuestra entrega al Señor debe ser cada parte de nosotros. No debemos dejar fuera absolutamente nada. La consagración a Dios debe ser total. Y luego se trae otro carnero que también viene a ser un tipo de consagración, pero esta tiene que ver como la ofrenda de paz que nosotros leímos en Levítico 3 y que ahondamos en Levítico 7, en donde se nos describían que habían 3 diferentes tipos de ofrenda de paz, que era una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda de voto y una ofrenda voluntaria. La ofrenda de acción de gracias conllevaba tortas sin levadura y con levadura y también una ofrenda de carne. Así que en este sacrificio del segundo carnero se degollaba también, Moisés vertía la sangre, esta vez ya no sobre el altar, sino que ponía esta sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y lo mismo hizo con los hijos de Aarón. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué tenía que untar esa sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho de sus manos y en el pulgar del dedo derecho de su pie? Y puedo pensar que es porque esta sangre venía a purificar lo que nosotros como sacerdotes debemos escuchar de parte de Dios, su voz, para luego hacer su voluntad, que son sus manos, a través de las manos, y caminar por la senda correcta, que es la sangre aplicada sobre el pie. Y el derecho significa autoridad. Así que nosotros, sometidos a la autoridad de Dios, nuestra autoridad debe venir a reflejar la voluntad de Dios. Recordémoslo. En nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies, la manera que escuchamos, la voz que escuchamos, con el ánimo que escuchamos la voz de Dios y con la disposición de poder obedecer por medio de lo que hacemos con nuestras manos y del camino que recorremos con nuestros pies. Este tipo de ofrenda permitía que se entregase a los sacerdotes el pecho del animal, del carnero, y que ellos pudiesen comerla allí en el tabernáculo. Así como los panes del canastillo, esos panes sin levadura que estaban delante de Jehová, y la otra torta de pan de aceite y de hojaldra. Lo que sobrase de la carne y el pan lo debían quemar al fuego. Este sistema de purificación de los sacerdotes involucraba 7 días, día y noche. Debían estar allí en el tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, realizando esta ordenanza. Así que, mis amados hermanos y hermanas, este sistema de sacerdocio fue una manera para suplantar la necesidad de limpieza para poder relacionarse con Dios. Nosotros ya no necesitamos este sistema de sacerdocio. Jesucristo cumplió con este sistema y trajo
un sistema perfecto, porque este sistema era tan imperfecto que debía hacerse continuamente con situaciones diversas, pero Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, cumplió. Y ahora nos corresponde a nosotros vivir de acuerdo a lo que Jesucristo ya pagó por nosotros, esa santidad, esa justicia, esa pureza. Dios en este momento está entrenando a su pueblo para seguirlo en todo tiempo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía hacia su verdad y hacia su voluntad. Así que espero que esta enseñanza nos haya traído a reflexionar sobre la importancia de mantenernos en el camino correcto, de mantenernos sirviéndole a Él, atentos a lo que el Señor está hablando a nuestro oído para poder hacer sus obras, las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros y caminar por esa senda de justicia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo muchísimo y estamos listos para proseguir en este estudio.